¿Qué actos o palabras te siguen hasta el día de hoy? Tal vez resuenan esas palabras en tu mente de nunca vas a lograr nada, eres un inútil. Tal vez la indiferencia de tus papás cuando les querías contar algo. Y todas estas cosas te han hecho creer que no eres suficiente. Y hasta llegas a sentir que en ningún lado te aceptan, que no eres digno de ser amado, que no eres digno de ser perdonado, que no eres suficiente, que no mereces nada. Y esto hace que incluso no quieras enfrentarte a retos, que te aísles. ¿Y cómo podemos sanar esa herida de rechazo que hasta el día de hoy nos sigue afectando? El día de hoy vamos a ver algunos consejos. Y para esto yo te quiero platicar la historia de dos personas que fueron rechazados y cómo es que ellos pudieron enfrentar esa herida del rechazo. Uno de ellos es José. No sé si tú conoces su historia, pero te la resumo. Él tenía 10 hermanos. Él en ese momento era el menor cuando aconteció que ellos le tenían mucha envidia y se les hizo muy fácil venderlo como esclavo a unos ismaelitas que estaban pasando por el camino. Eso llevó a José a estar en Egipto bajo la mano del faraón como esclavo. Y pues bueno, imagínense cómo se sentía en ese momento José. Él pues básicamente pudo haber tomado esta situación como una tragedia, llenarse de amargura, creer que pues él algo había hecho mal, que por qué sus hermanos no lo amaban, y eso, haber creado un rechazo sobre sí mismo, incluso tal vez hasta creer que Dios lo había rechazado, porque esto es una de las pautas que muchas veces no solamente crea esa sensación de rechazo por todas las personas, porque literalmente las heridas nos hacen percibir todas nuestras circunstancias, las personas, a nosotros mismos, al mundo, a Dios de una manera distinta, de acuerdo a nuestra herida. Pero José tuvo algo claro, tuvo claro que Dios estaba presente en su situación y que si bien esa actitud y esas palabras que constantemente le repetían sus hermanos eran parte de la maldad de ellos, pero él no permitió que todos esos acontecimientos afectaran. Y me encanta ver que incluso José veía la presencia de Dios y supo que Él estaba con él en todo momento. El Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo y éste nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus posesiones. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Qué impactante, porque aquí el hecho de que José entendió que Dios lo había llevado a ese lugar, que Dios estaba con él, que tal vez sí había habido una afectación por las decisiones de su hermano, de sus hermanos, pero que al final Dios estaba de por medio y él tenía un propósito bueno y Dios seguía siendo bueno y que Dios lo iba a respaldar estando ahí, Dios lo iba a bendecir aún estando ahí, al punto de que él se volvió un instrumento también de bendición para el faraón. Y asimismo el faraón pudo reconocer que José no estaba solo, que José no estaba abandonado, sino que José tenía el respaldo de Dios y él era el motivo, o sea, Dios
por el cual también su favor se derramaba sobre su casa. Y por eso se enfocaba en qué era lo que le correspondía hacer en ese momento y hacerlo de la mejor manera, con excelencia como para el Señor. Después empezó a haber una hambruna. El hambre había llegado a tal grado que la familia de José, que pues no vivía en Egipto, pero tuvo que venir a Egipto para lograr conseguir víveres para sobrevivir. Y entonces cuando se acercan, pues José los reconoce. Imagínense el impacto. Aquí José, pues incluso ya el faraón le había dado la posición de segundo, o sea, él era la segunda persona más importante en el reino de Egipto, y pues ya habían transcurrido bastantes años. Y aquí José pudo haber tomado pues venganza y pudo haber incluso pues hasta hacer uso de su poder. Pero vemos algo clave, que esto también ayudó a José a superar esa herida de rechazo, y fue precisamente perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, abrimos la puerta a la nueva historia que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque mientras nosotros nos aferremos al dolor de nuestro pasado, eso nos hace pues quedarnos paralizados y seguir trayendo nuestro pasado a nuestro presente. Pero dice Dios que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo también decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que José decidió cerrar el ciclo de ese pasado doloroso perdonando. Esto fue algo clave que refleja que realmente esto sucedió en el corazón de José, que antes de que sus hermanos vinieron, él tuvo 2 hijos, y a cada uno de ellos le puso un nombre en especial. El primero fue Manasés, porque Manasés significa Dios me hizo olvidar, y él le puso así porque él decía, Dios me hizo olvidar mis angustias y la familia de mi padre. El segundo hijo le puso Efraín, lo cual significa fecundo, fructífero, y él dijo, me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Entonces no solamente él perdonaba, sino que además él confiaba en que él podía transformar su pasado en una bendición. Esto me hizo recordar estos versículos en Isaías 43:19, que dice, fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Después, ¿qué es lo que sucede? Retomando, cuando llegan sus hermanos, vemos que él ya anteriormente los había perdonado y creció en el fruto del amor. No de un amor humano, sino de un amor verdadero. Entonces José les dijo a sus hermanos, por favor acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Obviamente él no olvidó esa situación, pero lo olvidó en el aspecto de olvidar su dolor, y eso es el verdadero perdón. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar sus vidas. Más adelante les dice, pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Él vio la soberanía de Dios, él vio la bondad de Dios, él vio la sabiduría de Dios,
el poder de Dios para transformar esa situación en un propósito mucho más grande de lo que él en ese momento pues limitadamente podía ver, ¿no? No se dejó llevar por ese rechazo que había recibido de sus hermanos, sino que más bien Dios entendía que aunque ellos habían obrado mal, pero Dios lo iba a encaminar para bien. Y eso fue lo que les dijo de nuevo, ya que Jacob había muerto, ¿no? Tal vez José sigue enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía: tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José: por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos, perdona el mal que te hicieron. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó este mensaje, se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y dijeron: nosotros somos tus esclavos. Miren el corazón de José, cómo tenía un corazón sanado. Pero José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Así es que pues hoy yo te quiero animar a lo mismo que hizo José. Sé que es muy difícil, pero al final entrega todo ese dolor delante de Dios. Confía en que Dios puede hacer que todas esas cosas que te han generado ese rechazo cooperen para bien. Decide perdonar a aquellas personas que te han rechazado y recuerda que Dios está contigo, que Dios nunca te rechaza, que Él nunca te abandona, nunca te desampara y que Él puede hacer que esas heridas sean como esas perlas, porque no sé si tú sabías que el caracol precisamente ante las heridas es que se crean esas perlas. Dios quiere hacer de esas heridas unas perlas preciosas que hagan resplandecer su gloria, su sanidad en tu vida y como aquí vimos, aún otras personas puedan conocerle a Él, que tú puedas ser ese reflejo del amor de Dios alrededor de las personas que están ahí y que aún tú puedas ser esa lección como José lo fue de el perdón y el amor de Dios que él había obtenido con Dios para transmitírselo a los demás. En este caso, pues aún a esas personas que le habían herido, porque aún Jesús en esa cruz, él clamaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que Dios quiere transformar tu corazón de la misma manera y que de esa forma tú puedas también conocer de una manera más profunda el amor de Dios, porque tú ahora vas a estar del otro lado y de esa misma manera Él te ha amado a pesar de que tú lo has rechazado, a pesar de que tú no has estado en sus caminos, etcétera, que has fallado. Aún así Él ha decidido amarte, Él ha decidido perdonarte y estuvo dispuesto a cargar el precio de tu castigo por amor a ti. Así es que pues Él te manda que de la misma manera ahora esa deuda que te ha sido perdonada tú la puedas extender hacia esas otras personas, porque además eso te va a liberar y te va a abrir puertas a lo nuevo que Dios tiene para ti. Recuerda que tu pasado no tiene ningún poder sobre tu presente o tu futuro. El único que lo tiene es Dios. Pero para eso tú necesitas darle ese lugar a Dios en tu corazón, en tu vida, para que Él pueda hacer de un desierto todo un Edén, todo un paraíso y te haga fructificar aún en medio de la tierra de tu aflicción. Así es que espero que este video te anime. No te vayas a perder el siguiente video, porque ahora vamos a ver cómo David, también uno de los hombres que fue bastante rechazado por diferentes personas, cómo lidió con esta herida de rechazo. Va a estar súper interesante, entonces para que no te la pierdes te recomiendo suscribirte al canal, ponerle la campanita y nos vemos hasta el próximo video con el favor de Dios. Chao.